Ejemplos de construcción de tablas de verdad. Si P, Q y R son variables proposicionales, haciendo uso de una tabla de verdad, determine a qué tipo de forma proposicional corresponde. Bien, podemos observar en este ejercicio que tenemos tres variables proposicionales, P, Q y R. Sabemos además que el número de combinaciones que va a tener la tabla de verdad es igual a 2 elevado al número de variables proposicionales. Como en este ejercicio tenemos tres variables proposicionales, por lo tanto el número de combinaciones que tendrá nuestra tabla de verdad es 8, ya que 2 al cubo es igual a 8. Solución. Como nuestro ejercicio tiene tres variables proposicionales, vamos a obtener una tabla con 8 combinaciones. Vamos a comenzar haciendo la negación de P. Bien, el operador lógico negación lo que hace es cambiar el valor de verdad de la proposición. Si la proposición es verdadera, la negación de P la hace falsa, y si P es falsa, la negación de P lo hace verdadero. Luego voy a hacer la operación entre negación de P, disyunción Q. Aquí el operador principal es la disyunción, por lo tanto vamos a buscar el caso particular. El caso particular de la disyunción es que la disyunción será falsa cuando ambos sean falsos. En todos los demás casos será verdadera. Esto ocurre en la posición 3 y 4. Luego vamos a obtener la negación de R. Ya vimos hace un momento que la negación lo que hace es cambiarme el valor de verdad. Luego vamos a obtener negación de R que implica a Q. Aquí el operador principal es la implicación y sabemos que en el caso particular de la implicación nos indica que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado es falso. En todos los demás casos será verdadero. Esto ocurre en la cuarta posición y en la octava posición. Luego vamos a realizar la conjunción entre estas dos expresiones. El caso particular de la conjunción es que la conjunción va a ser verdadera si ambos son verdaderos. Esto, como podemos observar en la tabla, ocurre en la primera, segunda, quinta, sexta y séptima posición. Vamos a realizar ahora la operación P que implica a R. Otra vez recordamos que la implicación tiene un caso particular, que es que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado será falso. Por lo tanto, observamos P y R y nos damos cuenta que va a ser falso en la segunda posición y en la cuarta posición. En todos los demás casos va a ser verdadero. Finalmente, vamos a hacer la implicación nuevamente entre estas dos expresiones que hemos obtenido con anterioridad. Buscamos nuevamente que nuestro antecedente sea verdadero y que el consecuente sea falso para que el resultado sea falso. Esto ocurre en la segunda posición. En todos los demás casos el resultado será verdadero. Como finalmente obtuvimos verdaderos y falsos, decimos que esta forma proposicional es una contingencia. Determine a qué tipo de forma proposicional corresponde cada una de las formas proposicionales dadas. Bien, aquí tenemos nuestra forma proposicional A, que tiene tres variables proposicionales. Como tiene tres variables proposicionales, nosotros vamos a tener 8 combinaciones posibles en esta tabla. La primera operación que vamos a hacer es Q disyunción R. El caso particular de la disyunción es que es falsa cuando ambas proposiciones son falsas.
Esto ocurre en la primera posición y en la quinta posición. Luego vamos a hacer P que implica a Q disyunción R. Como aquí el operador principal es la condicional, tenemos que buscar el antecedente verdadero, consecuente falso para que el resultado nos dé falso. En este caso, en la posición 5 ocurre esto. Por lo tanto, en la quinta posición vamos a obtener un falso y en todas las demás posiciones obtendremos verdaderos. Vamos a realizar ahora la operación P implica Q. Buscamos antecedente verdadero, consecuente falso, para que el resultado me dé falso. En todos los demás casos el resultado será verdadero. Viendo nuestra tabla, concluimos que la posición 5 y 6 son falsas y en todos los demás casos el resultado será verdadero. De la misma forma obtendremos P que implica a R. Y aquí ocurre esto en la posición 5 y en la posición 7. Vamos a hacer ahora la disyunción entre estas dos últimas columnas. Y obtenemos entonces un falso en la posición 5. Finalmente vamos a realizar la operación principal que es la implicación. Debemos buscar entonces el caso particular que es antecedente verdadero, consecuente falso para que el resultado me dé un falso. En todos los demás casos el resultado será verdadero. Observando nuestra tabla nos damos cuenta que en ninguno de los casos tenemos antecedente verdadero, consecuente falso. Por lo tanto, no vamos a tener ningún falso. Todos los resultados serán verdaderos. Como todos los resultados son verdaderos, podemos concluir que la forma proposicional A corresponde a una tautología. Bien, vamos a ver ahora qué tipo de forma proposicional es nuestra forma proposicional B. Bien, como podemos observar, aquí existen dos variables proposicionales que son P y Q. Por lo tanto, vamos a tener 4 combinaciones en nuestra tabla de verdad. La primera operación que vamos a hacer es P que implica a Q. En la implicación, el caso particular es antecedente verdadero, consecuente falso para que el resultado sea falso. En todos los demás casos, el resultado es verdadero. Observando nuestra tabla de verdad, podemos entonces concluir que en la tercera posición el resultado es falso y en todas las demás posiciones mi resultado será verdadero. Procedemos ahora a hacer la negación de Q. Si Q es falso, la negación de Q será verdadero y si Q es verdadero, la negación de Q será falso. En la siguiente columna vamos a hacer la operación P conjunción negación de Q. Como el operador principal aquí es la conjunción, debemos recordar el caso particular de la conjunción. La conjunción será verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. En todos los demás casos, el resultado será falso. Podemos observar entonces que en la tercera posición el resultado es verdadero y las demás posiciones van a ser falsas. Finalmente, vamos a hacer la operación principal que es la bicondicional. Recordando la regla de la bicondicional, sabemos que la bicondicional será falsa cuando los valores de verdad sean diferentes. Como los valores de verdad de P que implica Q y P negación de Q son diferentes, el resultado de esta bicondicional siempre será falso. Por lo tanto, podemos concluir que la forma proposicional B representa una contradicción.
Bien chicos, y aquí tenemos el último ejercicio en donde vamos a determinar si la forma proposicional de corresponde a una tautología, contradicción o contingencia. Podemos observar que tenemos 3 variables proposicionales, por lo tanto vamos a tener una tabla de verdad con 8 combinaciones. La primera operación que vamos a hacer es Q disyunción R. Sabemos que el caso particular de la disyunción es que si ambas proposiciones son falsas, el resultado es falso. Así entonces concluimos que la primera posición y la quinta posición son falsas y las demás posiciones son verdaderas. En la siguiente columna vamos a hacer la operación P que implica a Q disyunción R. Como el operador principal aquí es la implicación, debemos observar entonces en donde el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, vamos a obtener como resultado un falso. En todos los demás casos el resultado será verdadero. Observando nuestra tabla, nos fijamos que en la posición número 5 se obtiene antecedente verdadero, consecuente falso y el resultado falso. En todas las demás posiciones el resultado es verdadero. En la siguiente columna vamos a hacer la operación P que implica a Q. Otra vez debemos buscar antecedente verdadero, consecuente falso para que el resultado sea falso. Y esto ocurre en la quinta y en la sexta posición. Vamos a hacer ahora la operación P que implica R. Otra vez el caso particular de la implicación es antecedente verdadero, consecuente falso, resultado falso. Esto lo obtenemos en la quinta y en la séptima posición. Luego vamos a hacer la operación con el operador lógico conjunción entre las dos últimas columnas que obtuvimos. Recordando el caso particular de la conjunción, sabemos que la conjunción es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Así entonces obtenemos que en la primera, segunda, tercera, cuarta y octava posición el resultado es verdadero. En las demás posiciones el resultado es falso. Finalmente hacemos la operación principal, que es la implicación, en donde tenemos que observar que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Esto ocurre en la posición 6 y 7 de nuestra tabla. Como finalmente obtuvimos verdaderos y falsos al hacer esta operación, podemos concluir que la forma proposicional de corresponde a una contingencia. Muchas gracias.